Hola, bueno, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Eh, Podemos ir iniciando la charla de hoy. Y bueno, comienzo por comentarles que Conecta IT es una iniciativa de Endava que lo que busca es conectar con la comunidad, compartir conocimiento, más que nada buscar un espacio de intercambio de saberes y experiencias, ¿no? Para los que no conocen, Endava es una empresa global con presencia en alrededor de 28 países y especialmente en Latinoamérica estamos presentes en México, Colombia, Argentina y Uruguay. Paso a presentarme. Mi nombre es Matías Irundain. Estoy como ingeniero en infraestructura en Endava hace alrededor de 3 años. Antes estuve en otras empresas, en otros ambientes, y estoy trabajando en informática hace casi 20 años. Comencé como técnico reparando computadoras, después como sysadmin, después en infraestructura, y hace algunos años desempeñándome también en tareas de ciberseguridad. Eh, Me está acompañando Fer Alegre. Fer, ¿cómo estás? Hola, bueno, primero que nada, bienvenidos a todos, gracias por sumarse. Bueno, yo soy Fer, trabajo en Endava desde hace 3 años, estoy desarrollándome como DevOps y ahora estoy terminando la diplomatura en Seguridad de la Información, así que espero poder compartirles algo y quizás aprender de sus experiencias. Bueno, si quieren, seguimos. Bueno, presento un poco la agenda. Vamos a ir recorriendo desde los primeros virus, pasando por datos concretos y cerrando con lo nuevo que es la inteligencia artificial. Bueno, vas a comentar, cuando nos ofrecieron dar esta charla, eh, más que nada orientada al Día de la Ciberseguridad, seguridad informática, que es este mes, y también que venimos una, de una serie de encuentros de Security Awareness, un mes dedicado a prácticas de ciberseguridad dentro de Endava. Empezamos a pensar, ¿no? Que es una época del año donde recibimos aún más de lo normal advertencias, consejos de buenas prácticas, cómo utilizar los passwords, cómo configurar accesos, tener cuidado con ciertos links, etcétera. Y comenzamos a pensar de dónde viene todo esto, ¿no? ¿Cómo se da? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo tenemos este presente también? ¿Y por qué a través de los años tanto refuerzo de estas prácticas? Y lo que vimos es, o como citando también una frase ya conocida, nada mejor que recurrir al pasado para entender el presente. Eh, y el pasado nos remite, para irnos también muy, muy lejos, al libro de John von Neumann que habla de los autómatas, la teoría de los autómatas reproductores, que es cuando la humanidad empezaba a coquetear un poco, a fantasear con la idea que los sistemas podrían replicarse automáticamente y tomar conciencia propia, o sea, sin intervención humana. Estoy hablando de los años 60. Y en 1971, cuando ya ARPANET estaba establecida, que es, digamos, el antepasado de la Internet que tenemos hoy, eh, en esa década los nodos de la red, estoy hablando de Internet, ¿no? Llegaba a 23. En su mayoría eran estos equipos, los PDP-10, estos armarios gigantes que no tenían pantalla, imprimían resultado en esta impresora. Y en ese contexto, Bob Thomas, un empleado de la BBN, que es una de las primeras empresas que formaban parte de ARPANET, porque al principio estaba muy dedicada a centros de investigación, universidades y entes gubernamentales. Lo que hace es crear el programa Creeper. El objetivo de este programa era demostrar la capacidad de un software de replicarse automáticamente dentro de la red de forma autónoma, sin intervención. Entonces lo que hacía era copiarse en un sistema, imprimir un mensaje, migrar a otro sistema nuevo y borrarse del anterior.
cuando imprimía el mensaje, es exactamente este que está en la imagen. I am the Creeper, catch me if you can. Este desafío, o este challenge, fue tomado por Ray Tomlinson, algunos por ahí lo conocen como el padre del correo electrónico, que en 1972, o sea, un año después, creó a Reaper, cuya función objetivo era perseguir a Creeper para eliminarlo de los sistemas. Usaba una metodología súper similar, salvo que en vez de eliminarse permanecía en el nodo, esperando a que Reaper volviera a aparecer. Increíblemente, esto fue el primer antivirus en sí. Quizás no el primer virus, porque Creeper no está destinado a hacer daño, dañar, romper o eliminar información, simplemente a demostrar un punto. Ahora, este antepasado nos lleva a, digamos, el core de la charla, o sea, el inicio de la seguridad informática. En 1988, varios años después, ARPANET, que como vimos contaba con 23 nodos, ya pasaba a tener 60.000. Estaba desplegado en Estados Unidos y hacía muy poquito que se había lanzado el cable transatlántico para conectar con Europa. El 2 de noviembre de ese año, varios operadores en todos los centros de datos empezaron a ver que los sistemas funcionaban mal, se congelaban, daban instrucciones raras, más lento de lo normal, ¿no? Y digamos que esas computadoras también, la principal función era mandar correo, un correo que tardaba muchos minutos en ser enviado, tardaba horas. Un estudiante con acceso al nodo que estaba en el MIT a través de una universidad, había aprovechado un par de vulnerabilidades en los sistemas Berkeley Unix, el antepasado del BSD, del Linux BSD, que corrían en estas no tan armarios, ya heladeras, le podemos decir, los VAX 11780, ya tenía en pantalla, un gran logro. Pero este programa, que en realidad él había pensado para ver qué tan grande era Internet en ese momento, se sale de control. Empieza a replicarse, que era la idea, replicarse automáticamente como hacía el Creeper, pero un error en el código hacía que se replicara además dentro de cada servidor. Entonces, como saben, cuando una tarea, un proceso se abre infinitamente dentro de un equipo, el equipo colapsa, se consumen los recursos y queda inoperable, ¿no? Entonces, a solo un año de que ARPANET, en 1988, ¿no? Se convirtiera en la World Wide Web, o sea, en 1989, 90, es donde nace la Internet como la conocemos. Este gusano, creado por Robert Morris, dejaba fuera de servicio alrededor de 6.000 de los 60.000 nodos que componían la Internet, o sea, el 10% de la red. Así es como se da el primer incidente masivo a causa de un virus en la red. Había creado el primer gusano de Internet del mundo. Ahí lo podemos ver a Morris tomándose un mate tranquilamente mientras el mundo arde. Y estas son algunas de las repercusiones de ese virus. Por ejemplo, fue tapa en el New York Times. Es un caso de estudio hasta el día de hoy para el FBI. La NASA, a través del RIAX, estudió y realizó reportes de este incidente porque era totalmente increíble. Y el código fuente de este virus está en el Museo de la Informática de Silicon Valley. Esto ya da a ver la importancia que tuvo este incidente. Ahora, también hubo repercusiones que fueron, yo creo, determinantes, como por ejemplo, Robert Morris fue la primera persona condenada penalmente bajo la ley de abuso y fraude informático. Le dieron 3 años de sentencia suspendida, como para que no haga nada malo durante cierto tiempo, 400 horas de trabajo comunitario y una multa de $10.000. Hoy suena increíble, ¿no? Que por tirar el 10% de Internet tengas una multa de $10.000. Estamos hablando de 1988. Según estimaciones de la GAO, los daños causados por Morris, si bien eran difíciles de calcular, porque era el primero, ¿no? Iban de $100.000 a millones. Y la DARPA, debido a este incidente, forma el equipo de respuesta de emergencias informáticas, o sea, el CERT,
dando inicio a la seguridad informática. Este es el evento, el puntapié inicial, para lo que hoy conocemos como seguridad informática. Ahora, para analizar un poco este ataque, ¿no? Y tratar de empezar a trazar un paralelismo al día de hoy, ¿qué es lo que hizo Robert Morris? Aprovechó tres vulnerabilidades. Una en el programa SendMail, que él notó que el debug mode estaba habilitado, con lo que encontró una puerta trasera que le permitió ejecutar código arbitrario. Esto es un error de mala configuración del sistema de SendMail. Ahora, también encontró que FingerD, que es el daemon que controlaba Finger, que es el programa que estaba destinado a ver el estado de los usuarios conectados, tenía un error en el cálculo del buffer, con lo cual consiguió ejecutar un ataque por buffer overflow que le permitía lanzar código arbitrario, y otra vulnerabilidad en los programas Remote Shell y Remote Exec, con lo que él encontró con un ataque de diccionario que las passwords eran súper débiles. No sé si esto le va diciendo algo al día de hoy, pero en 1988 la gente le prestaba mucha menos atención que ahora a las contraseñas. Las passwords que usaban eran básicamente repetir el usuario, agregarle algún número, una leve modificación, pero él lanzó un ataque con alrededor de casi 400 palabras aproximadamente, más un refuerzo con un ataque de fuerza bruta donde trataba de adivinar contraseñas con el nombre de los usuarios que extrajo de los sistemas. Hay tres tipos de ataque que del día de hoy se pueden identificar. Siempre es muy difícil analizar situaciones o eventos del pasado con información del presente, pero yo creo que son fácilmente identificables. Un ataque por command and control, porque él lanzaba instrucciones desde otro lado. Un ataque por fuerza bruta o ataque de diccionario, que es el que hablábamos recién para descifrar las credenciales de los usuarios. Y un ataque de DDoS, porque él lo que hacía, sin querer quizás, era voltear todos los nodos dejándolos inoperables. Esto también inspiró a varios virus posteriores. Algunos por ahí les va a sonar familiar, como el Code Red, el Nimda o el súper famoso Conficker que tantos problemas nos trajo, ¿no? En 2008. Ahora, quizás fue el primer virus masivo y lo que da origen a la seguridad informática, pero hay uno en particular que dio origen a otra práctica, y creo que es uno muy, muy, muy famoso. En el año 2000, en Filipinas, Onel de Guzmán, la historia rápida es que él tenía que presentar una tesis y decidió hacerlo en base a un experimento donde lanzaba un programa que robaba las credenciales de los usuarios que podían pagar Internet para dársela a los usuarios que no podían pagarla. En Filipinas, en ese año, Internet era un recurso muy, muy caro, y él sentía que podía dar esa chance de compartir el acceso. Por supuesto, la tesis fue rechazada, porque era una práctica ilegal. Ahí está la foto de la tesis. Entonces, el 4 de mayo, él dijo, yo le tengo fe a este programa. Y decide lanzarlo. Entonces, envía una copia a una persona en Singapur, esperando a ver qué sucedía. Al día siguiente, la policía estaba en su casa. Millones de computadoras alrededor del mundo habían sido infectadas. Para el 9 de mayo, las computadoras eran 2.5 millones y el 13 de mayo llegaban a 50 millones de equipos infectados por su programa. Aerolíneas, bancos, hospitales, empresas de tecnología, el Pentágono, Parlamento británico, o sea, todo tipo de organización que manejara un sistema operativo Windows había sido infectado por este virus. Los daños se calcularon en cerca de 20.000 millones de dólares. El FBI se involucró en el caso. Todas las víctimas pedían 20 años de cárcel, pero Filipinas no tenía una ley contra delitos informáticos, por lo tanto queda libre. Ahí vemos la foto de Donel, el último romántico, mandando cartas de amor a todo el mundo, y el mapa que muestra un poco cómo fue el camino de destrucción, iniciando en Filipinas,
recorriendo el mundo. Analizando un poco este virus, ¿qué es lo que hacía, no? El virus llegaba como un archivo adjunto. En un correo, el asunto era I love you. Venía con un archivo que decía ser una carta de amor y siempre venía desde un contacto conocido. Este archivo en cuestión tenía un icono muy similar al Notepad que conocemos hoy en día y aprovechaba que la extensión de los archivos de Windows se podía ocultar, una función que se empieza a ver en Windows 95, 98 y 2000, que lo vemos el día de hoy cuando uno recibe un documento de texto que es .doc, no ve la extensión .doc a menos que lo habilite. Esto pasaba con los TXT. Entonces, la gente básicamente recibía un archivo de una persona que conocía diciendo ser una carta de amor en un TXT. ¿Cómo no abrirla, no? Más la gente que estaba por ahí necesitada de cariño o afecto, directamente le hacía doble clic. Este archivo encriptaba los JPG, los MP3, los reemplazaba por copias de virus y se enviaba a toda la lista de contactos de Microsoft Outlook y Outlook Express en esa época. Lo que da a imaginar, este virus es muy parecido a uno que había aparecido previamente, que se llamaba Melissa. Es la misma práctica con un ingrediente especial. El Melissa decía, hola, abrí este archivo, pero lo que hizo en él fue decir, te envío esta carta de amor, dando inicio a lo que es la ingeniería social. O sea, hacerse pasar por otra persona y lanzar un mensaje, digamos, haciendo uso de los sentimientos o de la confianza de otro para lograr acceso o lograr vulnerar o lograr infectar un equipo. Este virus hacía algunas cositas extra por atrás. Lo que él pensaba originalmente dejaba un proceso corriendo en segundo plano que enviaba todas las credenciales del equipo a 2 correos que él había configurado, exponía todo el código, con lo cual dejaba servido a inspiración, libre inspiración de nuevos ataques. Uno muy conocido era que si uno abría el código y reemplazaba los archivos .jpg y .mp3 que reemplazaba por e.exe y .com, estos archivos, todos los .exe del sistema operativo se reemplazaban por copia de los virus, quedando totalmente inutilizables. O sea, una vez que se reiniciaba el equipo, no servía más directamente. Ahora, pregunto, ¿no? Hablé con mucho y bastante seguido. A la audiencia, ¿hay algún virus que ustedes recuerden como épico, como determinante en la historia, que haya causado mucho daño o alguno que hayan tenido que sufrir ustedes en su experiencia? Bueno, viste que también hablando un poco de la de Love Letter, también la curiosidad, ¿no? Como factor casi primordial. Tipo, me llegó una carta de amor, lo voy a abrir, nadie se iba a guardar. Sí. ¿Y te acordás del Brain? Por aquellas épocas, Me acuerdo del que Brain. Me que acuerdo fueron del los Brain. primeros como de anticopias ilegales, la pensaron. Sí, sí, pero el Brain era muy, era distinto porque la infección no era a través de una red. Igual estamos hablando de Claro, los 80 todavía. sí. No era a través de El una red, primero, sino eran unos hermanos pakistaníes, si mal no recuerdo, que habían desarrollado un software de salud, creo que medía el ritmo cardíaco, una cosa así, y estaban cansados que se los pirateen, entonces habían dejado un programita en el sector de buteo. Y lo que hacían era exactamente. que cuando uno cargaba el disquete de 5 y cuarto, los grandotes, cuando uno lo cargaba en la computadora, ese programa se cargaba en memoria, enlentecía el equipo y se copiaba en todos los disquetes que uno ponía después. Y recorrió el mundo así, de hecho. Hace muy poco hubo una nota no recuerdo ahora, que creo que un proveedor de antivirus, una empresa que desarrolla antivirus, que los fueron a entrevistar. Pero me acuerdo porque es el primer virus que recorrió el mundo no a través de una red, sino a través de copias Físico, ilegales claro, de disquetes. Sí, 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 ¿no? Es como prestar un USB el día de hoy que un virus termina y no sabemos, que da vuelta al mundo. Hoy lo haría tal mucho más cual. rápido. Bueno, veo Bueno, que
no dejaron comentarios. Estaría bueno después escuchar sus historias si las tienen. Sí, Bueno, vamos a continuar. Para analizar la actualidad, no hay nada mejor que los reportes. Entre todos los reportes que las empresas entregan actualmente, analizamos los de IBM. Hay otras empresas también que hacen reportes, como por ejemplo BIM o ITCR, pero nosotros nos sentamos en el de IBM porque nos pareció uno de los más completos. Seguimos. El costo promedio de una filtración de datos es de 4.88 millones de dólares, lo que incluye el tiempo de actividad en el que no se está operando, el pago de multas, la pérdida de reputación de la empresa, lo que conlleva también a una pérdida de clientes, capacitación al personal, costos de tecnología para solucionar la brecha, entre otros. El costo promedio de un ataque interno malicioso es de 4.99 millones de dólares, lo que incluye que puede ser dado por un empleado descontento, alguien que trabaja dentro de la empresa y es sobornado para proveer acceso, o alguien que fue engañado por phishing o ingeniería social, lo que ya vemos que viene pasando desde hace tiempo. Les roban las credenciales y de manera que la víctima no se da cuenta. Este externo que gana este acceso se vuelve un interno. Y también es muy difícil de encontrar esta filtración porque se ocultan bien, entonces lleva mucho tiempo identificar. Y el tercero son las filtraciones que involucran el shadow data, que son bases de datos que quedaron marginadas después de haber sido migradas en algún momento, quedaron obsoletas pero disponibles, en el caso de que alguien las necesite. Dejan de tener actualizaciones y de ser parte de las políticas de la empresa y son fácilmente vulnerables. También bases de datos, por ejemplo, sin encriptar, que es de lo más común lamentablemente. Entonces podemos decir que el costo promedio de una filtración de datos es de 4.88 millones, el costo de un ataque interno es de 4.99 y de que una de cada 3 filtraciones involucran bases de datos olvidadas, obsoletas o sin encriptar. Bien, lo que se puede ver en este gráfico es que prácticamente desde 1988, en lo que contaba Mati, los principales vectores de ataque no cambiaron. Ingeniería social, insiders maliciosos, mail comprometidos, phishing, credenciales robadas son los principales vectores de ataque y los más costosos de solucionar. Durante los primeros ataques, como eran muy esporádicos y muy grandes, se podía hacer un cálculo global. Pero hoy en día son tantos los ataques, de tan variados y tan seguidos que es imposible obtener este tipo de costo global y mundial, de cuánto cuesta una brecha. Por lo que lo máximo que podemos analizar o separarlos es por industrias, como ven ahí abajo. Los más costosos de solucionar son, por ejemplo, las industrias que manejan datos sensibles, como por ejemplo la salud, las financieras, farmacéuticas, etc. Estos vectores de ataques también son los más costosos y más frecuentes, también son los que llevan más tiempo de identificar y contener, ¿sí? Como podemos ver en la foto. En la parte de arriba, los que más tardan, por ejemplo, son las contraseñas comprometidas o robadas, tardando 192 días en ser identificados y contenidos, lo cual, si se ponen a pensar, es un montón de tiempo. Lo mismo con los insiders maliciosos, el phishing, la ingeniería social, entre otros. Este tiempo de identificar y contener esta brecha de datos, como ven en la parte de abajo, fue en aumento durante los años de la pandemia. ¿Por qué? Debido a lo frenético del cambio tecnológico, donde todas las empresas tuvieron que salir a hacer que sus trabajadores trabajen justamente desde la casa. Así que se puede ver como estos últimos años, el 2022 y el 2023, estuvo bastante estático, pero en el 2024 se empieza a notar un descenso más pronunciado. Y esto fue debido a la inteligencia artificial. Las empresas que incorporaron inteligencia artificial en sus equipos de seguridad vieron un ahorro en promedio de 2.2 millones de dólares. O sea que 2 de cada 3 organizaciones que implementaron el IA en el SOC vieron este ahorro y además notaron un decrecimiento en los días que les tomó identificar y contener la brecha. Como pueden ver, las empresas que no usaron para nada inteligencia artificial tardaron 307 días en promedio en contener una brecha de seguridad, versus a los que usan su uso extensivo a 209 días, o sea, casi 100 días menos en identificar y contener una brecha, cual es un montón. Como podemos ver, el costo de esta brecha fue disminuyendo cuando la IA fue aplicada en la prevención, en la detección y en la respuesta. Si se fijan en el gráfico de abajo, cómo fueron bajando los costos en las empresas que usaron extensivamente el uso de la IA. Ya. ¿Sí?
Podemos ver en este ejemplo el caso de Meta. Todos conocemos Meta. Tuvieron que pagar 91 millones de euros como multa por una filtración de datos. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, que fue la encargada de imponer la sanción por infringir la legislación sobre la protección de datos, les hizo esta multa. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? La empresa almacenó contraseñas de ciertos usuarios en texto plano, es decir, sin cifrado alguna. ¿Les recuerda algún ejemplo de lo que estuvimos mencionando anteriormente? Un empleador reveló que se realizaron alrededor de 9 millones de consultas internas que incluían contraseñas de usuario en texto plano. Una barbaridad. Prácticamente muchísima gente se puede pensar. Un mes después, Meta confirmó que millones de passwords de Instagram fueron almacenadas de una forma similar, es decir, sin cifrado. Los usuarios afectados esta vez fueron notificados, pero lo minimizaron. Pero esta no es la única vez que les hacen pagar una multa a Meta. Tuvieron que pagar una multa de 5.000 millones de dólares, que se cree que fue la multa más cara que pusieron en una empresa, por el mal manejo de la seguridad de datos, otra vez, de los usuarios. Y se reveló que a través de un test de personalidad se recolectaron datos de usuarios que después fueron vendidas a Cambridge Analytica. Y se comenta que estos datos pudieron haber sido utilizados para tratar de influenciar las elecciones presidenciales en el 2016 de Estados Unidos. Fíjense lo importante de los datos, que puedan recolectar los datos de esta manera a nivel de que después los usen para querer cambiar las elecciones. Una locura. Estas brechas de datos pueden analizarse ya que se recolectan a través de encuestas a las empresas, lo que resulta en estas estadísticas que podemos ver ahora. Pero los datos que componen la brecha generalmente no son datos de las empresas, sino los datos personales de los clientes de estas empresas. Sí, tal cual, como dice Fer, uno siempre tiende a pensar cuando escucha algún caso así en las noticias que le roban, hay una filtración de datos en determinada compañía, en determinada empresa, X terabyte de datos, X gigabyte de datos. La gente tiende a pensar, le robaron los datos a tal empresa. Y bueno, le robaron a tal empresa. Y bueno, pero ¿cuáles son esos datos que están robando? En realidad, los datos son los nuestros, ¿no? Son los datos de los usuarios, de los clientes, de los pacientes. En las industrias que vimos, healthcare es una de las más comprometidas y los que más cuesta después solucionar. Por lo que uno también dice, hay una brecha de datos, como dice Fer, que se puede medir con estadísticas, consultando, entrevistando compañías. Pero hay otra brecha de datos que no se está midiendo, que es la que realizan sobre los usuarios finales, sobre nosotros mismos, ¿no? Hay ciertas organizaciones que están empezando a recopilarlos, recibiendo denuncias de usuarios, viendo qué clases de fraudes, estafas, llamadas, qué aplicaciones comprometen, porque en realidad las empresas lo que hacen es ofrecer productos cada vez más sencillos de usar, cada vez más compatibles con dispositivos, con celulares, son más masivos, llegan a mayor cantidad de gente, pero la utilización de esos productos y la seguridad sobre esos productos queda siempre depositada en el usuario final. Y ahí es donde se va. Y esa brecha de datos no se está midiendo y la única forma de enterarnos es en el boca en boca, ¿no? En los casos, como por ejemplo... Bien. Ahí Alejandro León sumó también una filtración, la que dice de Ashley Madison, que es la que expuso los datos de millones de personas casadas infieles. El quilombo, que no, el Interesante. quilombo. Un poco igual, entre paréntesis se lo merece, pero fuertes declaraciones. Fuerte, fuerte. Bueno, yo sé que ya pasó Halloween, pero les vengo con una historia de terror, de un caso real, de cómo se aprovechan de los que menos entienden, ¿no? O sea, todos, hoy en día, todo el mundo tiene al alcance un celular o una computadora. Un vecino, tratando de buscar una manera para ahorrar, se cruza con una publicidad llamativa en Facebook. Como podemos saber ahí, Netflix para jubilados. Una cosa tremenda. Que dicen que va a tener los que comentan la publicación un 35% de descuento para todos los que comenten la publicación. Entonces, dice, bueno, esta es la mía, voy a comentar. Así captan a la gente para poder convencerles de darles sus datos. ¿Cuál es el primer dato y el más preciado que obtienen? Como decimos, los datos personales, el número de teléfono, que es el, dentro de todo lo que uno puede buscar en la red, el más complicado de conseguir si se quiere. Luego se piden otras cosas, una vez que se contactan, como por ejemplo DNI o el mail. Una vez que logran contactarse con esta persona por WhatsApp, con la víctima,
le dicen que para activarle su cuenta necesitan una clave de 5 dígitos, que les van a enviar un número con el que se están comunicando y se los tienen que pasar. Y además, por si faltara poco, para hacerlo aún más creíble, en su propio WhatsApp, del WhatsApp donde están trabajando los estafadores, tienen una foto que dice Netflix y abajo que dice cuenta oficial. La hacen redonda. Entonces, uno sin sospechar, también un poco por no saber y un poco por decir, bueno, también quisiera tener un descuento, sigue el juego. 2 minutos después se queda sin WhatsApp y sin plata en el banco. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando realmente? Todo el proceso por atrás. La estafa en sí puede ir de dos maneras, que seguramente mientras me están escuchando van a estar pensando, este caso lo conozco porque les pasó, porque es de lo más común hoy en día. La primera es, una vez que lograron apoderarse del WhatsApp de esta persona, porque los 5 dígitos que le brindaron son los dígitos que te pide WhatsApp para poder cambiar el WhatsApp de un teléfono a otro, se contactan con todos tus contactos diciendo, tengo una emergencia y necesito plata. Eso puede ir por un lado. O el disparador número 2, que es la que usan más ahora, intentar ingresar a las cuentas como por ejemplo de Mercado Pago. Creo que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene conectadas sus cuentas de Mercado Pago en el celular. Y más aún, con el número de WhatsApp específicamente. Una vez que logran ingresar a la cuenta a Mercado Pago, listo, ya tienen la disposición donde le va a llegar el código de autenticación y ahí el camino es más fácil. Se transfieren toda la plata, todo lo que puedan a sus propias cuentas. Y encima, para sumarle problemas a esto, cuando la persona se da cuenta dice, bueno, voy a tratar de recuperar mi WhatsApp. Y WhatsApp tiene como un método, si se quiere, de seguridad, de no dejarte conectarte de vuelta a tu propia cuenta por aproximadamente 20 minutos, lo cual le da tiempo suficiente, de sobra, para robarte absolutamente todo. Como se dan cuenta, desde el día 1 hasta ahora, las estafas están siendo cada vez más sofisticadas y con un público y con distintos públicos para atacar. Hoy, estas por nombrar una, pero hay miles similares y cada vez más sofisticadas. Bueno, ¿cuáles conocen ustedes? Si quieren contarnos, que seguramente deben estar diciendo, esta me pasó o esta la vi. Eh, no sé, si quieren comentar, los leemos Pueden, en el chat. sí, si pueden dejar alguna historia, estaría bueno. Em, Bueno, pero bueno, sí, hablemos un montón, ¿te acordás de la del seguro también, de cómo te estafan, que te arrancan el espejito, te dejan un mensaje? Bueno, esa es como la que ahora está en auge acá. sí, había una muy interesante que le pasó a un conocido que dejó su auto estacionado y cuando lo va a buscar tenía el espejo roto. Tenía un mensaje en el parabrisas diciendo, te pido disculpas, rompí tu espejo, te dejo mi número de teléfono para pasarte los datos de mi seguro. Me conocís, qué bien, Le qué hacen, atento, sí. ¿no? Qué ¿Y atento, qué qué bueno. certificación? Porque estamos hablando de los primeros virus donde te mandaban un mail allá por el 2000 con un archivo para que vos abras desde ahora que es directamente el ataque por teléfono. O sea, ya es incluso es tirar la caña de pescar y ver quién la agarra. Bueno, Sí, sí. después si quieren los leemos. Y ahora vamos a pasar a dónde seguimos. ¿Dónde seguimos con la inteligencia artificial? ¿Mati? Sí, sí, viendo cómo, bueno, recorriendo un poco, ¿no? La historia de este paralelismo, cómo fuimos viendo este, desde password débiles, que es un problema que se viene de 1988, ingeniería social, que viene desde el 2000, cómo los ataques se van acomodando o reordenando de acuerdo a la tecnología vigente, ¿no? La idea es pensar hacia dónde va la ciberseguridad. Lo primero que me gustaría compartir es cómo se está trabajando la ciberseguridad. Si bien en los primeros tiempos la seguridad informática tenía un approach muy defensivo, o sea, se reaccionaba a los incidentes o los ataques empezaron a ser tan constantes, tan masivos, que hubo un cambio de paradigma, creando o dando origen a lo que conocemos hoy como seguridad ofensiva. ¿Qué es esto? Bueno, hay un equipo de expertos que lo que hace es adelantarse al ataque de los ciberdelincuentes. ¿Cómo hace? Realizando o imitando o aprendiendo estas mismas prácticas con lo que hoy conocemos con la imagen del ethical hacker o del pen tester, donde se realizan tareas como campañas de phishing internas para ver qué tan atentos están los empleados, se investigan malwares, se realizan ataques, se revisan las vulnerabilidades, hay programas que escanean
las vulnerabilidades en los sistemas de la empresa. Todo esto para tratar de adelantarse y que antes de ser atacados por un tercero. Por eso siempre está bueno también hacer hincapié en la diferencia entre lo que es un hacker y un ciberdelincuente. Un hacker no es el malo, ¿no? Un hacker es cualquier persona que le gusta o investiga o tiene curiosidad y realiza tareas de hacking, pero siempre que se realicen responsablemente, en un marco legal, ¿no? Lo más legal posible, o interno, y cómo esto te transforma en un ciberdelincuente cuando estas acciones técnicas o conocimientos técnicos se realizan para sacar un provecho, hacer un daño o ir, digamos, incurrir en tareas ilegales. Y del otro lado tenemos el Blue Team, ¿no? El que se encarga de proteger, configurar todo lo que es firewalls, antivirus, SIEM, sistemas de detección, concientización, configuración o políticas de credenciales, accesos, etc. Ahora, todas estas prácticas últimamente se vieron potenciadas por la inteligencia artificial. La verdad que es algo que llegó para quedarse, está en constante evolución y es aprovechada tanto por atacantes eh, de manera positiva como negativa, ¿no? Como vimos, de cara al futuro, la inteligencia artificial, potenciando todas las prácticas como generación de malware, como tareas o estrategias de ingeniería social, ataques de fuerza bruta potenciados por IA, lo que hacen es facilitar, automatizar y, digamos, como dije antes, potenciar esta clase de ataques. Un ejemplo breve, ¿no? El phishing asistido por IA. Había muchos atacantes que realmente por no saber inglés costaba mucho realizar phishing creíble. Muchos de ustedes seguro habrán visto o habrán recibido correos escritos con un inglés súper precario, donde era fácil reconocer si se trataba de una estafa o un intento de ataque. Bueno, gracias a la inteligencia artificial o ChatGPT, se pueden realizar phishings súper creíbles en perfecto inglés y hasta personificando a un SEO, por ejemplo. Eso se está empezando a ver y es realmente muy complicado de detectar. También la inteligencia artificial está sirviendo para la defensa, ¿no? O sea, no son todas malas noticias. Si bien los sistemas tradicionales están basados en reglas de detección, la inteligencia artificial, mediante machine learning, aprendiendo de todos los datos almacenados, provee de herramientas para realizar detecciones más tempranas de amenazas, protección, análisis de comportamiento de usuarios. Un ejemplo breve es, por ejemplo, ahora se puede detectar con mucha facilidad si un usuario que generalmente se conecta a una red de 9 a 18 de lunes a viernes ingresa a las 3 de la madrugada de un domingo, eso lanza una alerta. Si alguien que se sabe que su geolocalización por un viaje reportado está en Estados Unidos, pero se notifica un acceso desde Buenos Aires, lanza una alerta también. Y también está empezando a incorporarse en lo que es respuesta y mitigación de incidentes, lo que tradicionalmente se conoce como SIEM, que es el sistema que almacena logs para después analizarlos y detectar posibles ingresos no autorizados a una red. Ahora se realizan con un SOAR o con NDRs y XDR, lo que proporciona una respuesta rápida con herramientas de inteligencia artificial. Ahora, ¿por qué no? Lo que uno se pregunta es, ¿por qué se vuelve? ¿Por qué estas prácticas? ¿Por qué tanto interés en los datos personales? Tanto atacando compañías, atacando empresas, como atacando usuarios finales. La realidad es que los datos personales son el nuevo oro. Los datos personales que se roban hoy en día son utilizados directamente para estafas. Y la inteligencia artificial está potenciando, está ayudando a realizar estas tareas de forma más rápida, más masiva y automatizada. Vamos a hacer de cuenta lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Que tenemos ciertos ingredientes.
todo lo que nosotros compartimos, que nosotros como usuarios, ¿no? Compartimos en las redes sociales. ¿Dónde trabajamos? ¿Qué tareas hacemos? Nuestras vacaciones, nuestros familiares. A todo eso le sumamos nuestros datos que pueden ser robados de las compañías y después se venden en la dark web. De hecho, Kaspersky mes a mes lanza un reporte de los precios de los datos que los delincuentes roban y venden en la dark web. Tarjeta de crédito, detalle, licencia de conducir, pasaporte. Acá en Argentina, el año pasado, robaron datos del RENAPER, registros de manejo de prácticamente todos los argentinos. A todo esto le sumamos las nuevas herramientas de IA, generación de imágenes, generación de video, clonación de voz, generación de texto con Machine Learning. Estos ingredientes dan como resultado toda una nueva serie de estrategias de estafas a través de deepfakes. Como bien dijo Fer, en un momento, manipulación de elecciones, extorsiones por pornografía, tareas de ingeniería social, robo de identidades, fraudes financieros, como para dar un pantallazo de resultados que se están dando hoy en día con los datos que nos roban, ¿no? De manera directa o indirecta. Está el caso de un senador de Estados Unidos que fue víctima de un ataque por un supuesto diplomático ucraniano para robarle información sensible. Fue detectado a tiempo. O el directivo financiero que se contactó con un financista para chantajearlo no, en realidad estafarlo a través de un deepfake, sacándole 25 millones de dólares. O lo que pasó acá, en Argentina, hace muy poco, inteligencia artificial al alcance de la mano de cualquiera, por ejemplo, de estudiantes que colocaban la cara de compañeras en cuerpos desnudos artificiales y las publicaban o hasta las vendían en las redes. Ahora, esta clase de ataques todavía no están ni siquiera regulados, ¿no? No tienen un marco legal como para ser catalogados como un delito. Hay dos videos muy buenos que los dejo para compartir porque por razones de tiempo no vamos a llegar. Pero Haya es una empresa que se dedica a soluciones de seguridad y uno de los principales jefes del departamento de seguridad demostró cómo robando los datos, robando no, porque en realidad están expuestos voluntariamente en LinkedIn por el CEO de la empresa y buscando una charla que dio por YouTube a través del programa Eleven Labs pudo clonar la voz y a través del programa Treeway realizó un spoofing de llamadas y realizó una llamada a la secretaria, si mal no recuerdo, haciéndose pasar por el CEO de la empresa solicitándole que transfiera dinero. Para la víctima era la voz del CEO, dándole instrucciones. Imaginen esto con ataques que la gente recibe hoy en día, los famosos llamados extorsivos a las 3 de la madrugada diciendo mamá, mamá, me secuestraron, pero con la voz real de la hija. El segundo ataque, que también es otra empresa de productos de seguridad, donde muestra cómo, en realidad, es como un ejemplo de uno de los que vimos anteriormente, de la transacción de 25 millones de dólares, donde los atacantes roban la imagen a través de las redes sociales de uno de los empleados de finanzas y realiza el llamado pidiéndole, siempre con urgencia, ¿no? Siempre con corto aviso, una transferencia de $500.000 para cerrar un negocio urgente. Esto es lo que está pasando hoy, esta es la realidad y hacia dónde estamos yendo. No solamente se ve en los ataques, ¿no? Lo estamos viendo con influencers creados artificialmente. Sí, por ejemplo, las Por estrellas de ejemplo, Hollywood, que ahora las que también estrellas salieron a Hollywood. protestar, porque ya no van a levantar la misma plata, porque ahora utilizan También, prácticamente la imagen
de todo el mundo. Lo de los influencers es acá por lo menos de lo más común, que ya les Sí, pongan la cara en productos que nunca les pagaron. O sea, ya estamos hablando de dinero, perdido por la persona por utilizar su imagen. sí, de hecho Eh, hubo sí, una huelga hace poco porque en los contratos a los actores, ahí me estaba tratando de acordar, sí. les pedían ceder los derechos de imagen, con lo cual, a través de deepfake, podían hacer que actuaran sin contratarlos, básicamente, ¿no? O sea, a lo que llegamos, desde los primeros hasta decir ahora que ni siquiera lo tuyo es tuyo, ni siquiera tu propia cara, tu propia voz, lo utilizan para lo que quieren y las regulaciones son muy pocas o casi nulas. Entonces hay que poder identificarlo, igual así como estos programas hay mismos estos para identificarlos, ¿no? Sí, Porque si no sería todo un descontrol. Pero hay mismas herramientas para poder identificar estas cosas. sí, igualmente las prácticas, bueno, hay que reconocer en realidad que si bien, como vimos, las empresas cometen errores, pagan multas, pagan con su reputación, pero la vida sigue. Para los usuarios finales no es tan sencillo y realmente somos la última línea de defensa, ¿no? Parado como un usuario, un cliente o un paciente. Entonces, ahora, ¿cómo mitigar? No todas son malas noticias, ¿no? ¿Por qué el refuerzo? Y ahí es como llegamos un poco a establecer la idea de por qué se sigue reforzando tanto la idea de no abrir sin pensar antes links, archivos adjuntos, correos, web, mensajes. Cuando se busca algo en Google, los mensajes patrocinados, evitarlos totalmente, no abrir nada que llega sin haber sido solicitado antes, y ni hablar si no conocemos al emisor del mensaje. Tratar de limitar la información personal que compartimos en redes sociales, los datos que completamos. Muchas veces queremos acceder a algo y nos piden completar un formulario. ¿Realmente vale la pena la información que nos están pidiendo con lo que queremos conseguir a través de ese formulario? Pensarlo bien, ojo con los formularios falsos y las webs que se parecen mucho. Las contraseñas, complejas, pero a la vez fáciles de recordar. Recordemos que la mayoría de los ataques se hacen por diccionario o fuerza bruta, entonces las frases, y más que nada sin sentido, son súper efectivas. El burro verde se volvió loco. Es muy difícil, la verdad es un carácter, un número súper compleja de realizar, digamos, descifrar por diccionario. Utilizar passkeys cuando se puede y tratar de utilizar productos que brinden accesos biométricos, ¿no? Por huella digital, reconocimiento facial, no centralizar credenciales. Hace poco comentaba un compañero que vulneraron su cuenta de Google y él tenía absolutamente todo ahí. Gmail, almacenamiento de datos, Google Wallet, tenía todos los productos de Google. Bueno, se quedó sin ninguno de todos ellos. Mantener todo actualizado lo más legal posible, ¿no? Todo lo que usamos actualizado con los últimos parches, y evitar instalar aplicaciones dudosas, por más tentadoras que sean. Siempre tratar de investigar un poco de qué se tratan, qué es lo que hacen, y backup. Siempre backup. No importa si seas una empresa, seas un usuario final, tus fotos, todo vale oro. La regla del 3-2-1, no sé si la conocen, pero esto es 3 copias de la información en 2 medios diferentes y uno de ellos remoto, en lo posible. Discos externos, USB, todo sirve. La idea es protegerse, ¿no? Y creo que por eso, tan presente la idea de la concientización, más que nunca, en esta época tan loca, ¿no? Tan revolucionada por la inteligencia artificial. Y bueno, ya cerrando, dejo a disposición una humilde recopilación de recursos que van a estar compartiendo, seguro Flor va a estar compartiendo en el chat, donde se puede ver algunas herramientas de chequeo de complejidad de password, donde miden qué tan complejas son. Hay una web donde se puede ver si los datos de sus correos y sus correos o credenciales fueron comprometidas. Y presten atención al segundo link de Google porque está muy bueno. Google provee un servicio de reporte de si tus datos están en la Deep Web o en la Dark Web, para no entrar uno, no correr todos los riesgos. Google realiza un reporte en eso. Herramientas para desencriptar ransomware conocidos, no todo está perdido. Si alguien sufre un ataque por ransomware, fíjense, investiguen si existe ya una herramienta para desencriptarlo, no tiren nada a la basura. Y bueno, varias más.
certificaciones y cursos para los que estén interesados en la materia. Se necesita cada vez más profesionales en el área de ciberseguridad. Así que los que les interesen los reportes que vimos, más otros, y bueno, algunas cosas más. Muchas gracias, Fer. Algo más que comentar, No, pero bueno, no creo que lo muchas gracias vimos por todo, todo. ¿no? Lo vimos Eh, todo, ¿no? Lo vimos lo todo. vimos todo, pero sobre todo eso, o sea, parece medio, eh, ¿cómo decirlo? Repetitivo lo de cuiden sus contraseñas, cuiden sus cosas, pero como ya han visto y lo hemos dicho a lo largo de la charla, los datos son oro. Realmente que hoy en día te vulneren de esa manera es prácticamente que te saquen vida, hora y milagro, como diría mi madre. Te van a, desde las cuentas de Mercado Pago, desde la plata del banco hasta las fotos para hacer un video con inteligencia artificial o fotos para vender con tu cara. Así que es realmente importante que cuiden los dispositivos que usan, el doble factor de autenticación, eso de las cosas, digamos, últimas es de lo mejor. Incluso hasta te puede jugar en contra si te lo llegas a olvidar, así que eso también tiene sus beneficios y sus contras, pero bueno, básicamente estamos acá en este mes, justamente la ciberseguridad para recordarles, un poco asustarlos y un poco decirles, sí, sí, porque tuvimos ahí historias heavy y otro poco también para que digas, nadie, ninguno de nosotros está exento a caer en algo así, pero lo importante es que lo sepamos identificar y poder solucionarlo a tiempo, tanto para nosotros como para la gente que conocemos, sobre todo las personas mayores, que son las que menos ayudan y las que más utilizan esta tecnología sin pensar en lo que puede estar pasando con sus datos. Así que bueno, veo que nos dejaron preguntas en el chat. Vamos a esperar un poquito más si quieren hacer. Y si no, bueno, ahora les pasamos para que nos den su feedback, para que nos cuenten qué tal les pareció la charla. Esto es para Mati y para mí también, para mejorar y para ver si les gustó el contenido. No sé si quieren agregar algo más. Por mi parte, nada. Gracias por la paciencia, gracias por haber aguantado toda la hora. Sí. Gracias, Y gracias bueno, de nuevo por sumarse. sí, cualquier pregunta, comentario o información que requieran, si les interesa, para los que ya están en el mundo de la ciberseguridad, si quieren charlar o compartir experiencias o lo que sea, son bienvenidas. Para los que quieren ingresar, también. De hecho, hay muchos repos, hay muchos links de cursos gratuitos, certificaciones. Si quieren orientación para saber cómo comenzar a los primeros pasos, excelente también, sean bienvenidos. Totalmente. Y Se bueno, necesitan, lo que dijo Mati. gracias por todo. Bueno, gracias a todos por sumarse.